El hijo demente de mi vecino le quitó la vida a mi perro. Presenté cargos para buscar justicia, pero su madre comenzó a mentir sobre mí, fabricó pruebas e incluso intentó incendiar mi casa. El hijo de mi vecino, de 23 años, es una pesadilla de persona, y me di cuenta de ello muy rápido. En mi primer día, hizo una broma de robo armado. Tocó a mi puerta con una máscara y, al abrir, sacó un cuchillo. Entró a mi casa, sacó una cuerda y me ató las manos detrás de la espalda. Solo entonces se quitó la máscara y reveló que era una broma. En las semanas siguientes, desenterró las flores de mi jardín porque eran demasiado bonitas, rayó mi auto después de que lo regañara por desenterrarlas, e incluso colocó una escalera contra mi casa, trepó por la ventana y se metió para espiar mientras yo estaba en el baño. Alrededor de un mes después, estaba paseando a mi perro cuando salió de su casa con una mirada violenta. No sé por qué estaba enojado, pero me agarró el brazo de manera agresiva y comenzó a gritarme. Mi Jack Russell de 5 meses me defendió mordiéndole la pierna. Él intentó patear a mi perro y no paró de lanzar patadas hasta que golpeó la nariz de mi cachorro, haciendo que chillara. Lo confronté verbalmente, pero en lugar de escucharme, se alejó, diciéndome que me despidiera de esa porquería. Esa noche, me desperté y encontré a mi cachorro, Max, en el patio trasero, cubierto de sangre, sin respirar y con una herida masiva en el abdomen. De pie en mi patio, mirando el cuerpo sin vida de Max, solté un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia. Esto no era solo un acto de crueldad sin sentido, era personal. Jeremías había matado a Max porque podía, porque sabía que me dolería y porque su madre probablemente lo justificaría, como hacía siempre. La policía llegó poco después de que los llamé, mis manos temblaban mientras les explicaba la situación. Pero, como temía, parecían desinteresados en hacer algo. Sin pruebas contundentes, decían que no podían hacer nada. Presentaron un informe y prometieron investigar, pero noté en su tono que consideraban esto algo sin importancia. Me sentí devastado. Max no era solo una mascota, era mi compañero, mi familia, y Jeremías me lo había arrebatado sin consecuencias. En los días siguientes, el comportamiento de Jeremías empeoró. Apenas podía salir de mi casa sin verlo parado en su porche, mirándome con esa sonrisa cínica y amenazante. Sabía que la policía no iba a hacer nada, y ahora se sentía envalentonado. Cada mirada, cada sonrisa burlona era un recordatorio de que podía hacer lo que quisiera y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Intenté mantenerme al margen, esperando que si lo ignoraba, él perdería el interés. Pero no fue así. Una noche, llegué a casa y encontré mi jardín destruido otra vez. Las flores que había vuelto a plantar con tanto esfuerzo después de la última vez estaban arrancadas del suelo, sus tallos rotos y esparcidos por el césped. La sangre me hervía. ¿Pero qué podía hacer? Nadie me escucharía, ni la policía, ni los vecinos, y mucho menos su madre, Lucía. Unos días después, Lucía apareció en mi puerta. No la había visto mucho desde que Max murió, y una parte de mí esperaba que estuviera avergonzada por el comportamiento de su hijo. Pero en cuanto la vi allí, con esa sonrisa forzada tan familiar, supe que no era así. Solo quería pasar a aclarar las cosas, dijo, con la voz cargada de falsa preocupación. Sé que Jeremías puede ser un poco rudo, pero no es un mal chico. Solo se deja llevar a veces. Dejarse llevar. Mi perro estaba muerto. Mi jardín, arruinado. Mi coche, rayado. Pero para ella, solo era Jeremías siendo Jeremías. Siento lo de Max, continuó como si esa disculpa sin alma pudiera borrar lo que había pasado. Pero ya sabes cómo son los animales. No deberías dejarlos sin supervisión. La miré, boquiabierto de incredulidad. Me estaba echando la culpa. De alguna manera, en su mente retorcida, esto era culpa mía. Tu hijo eliminó a mi perro, dije, con la voz fría y firme. Y si no haces algo al respecto, esto solo va a empeorar. La sonrisa de Lucía se desmoronó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Jeremías no quería que las cosas llegaran tan lejos. Solo tiene un temperamento, ¿sabes? Pero en el fondo es un buen chico. Creo que ustedes dos simplemente empezaron con el pie izquierdo. Quería gritar. En lugar de eso, simplemente le cerré la puerta en la cara. La semana siguiente fue un infierno. La presencia de Jeremías pesaba sobre mí, incluso cuando no podía verlo.
Me sentía atrapado en mi propia casa, constantemente en tensión, esperando la próxima broma o acto de vandalismo. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, mi corazón se aceleraba, temiendo que volviera a destruir algo más. Y entonces, escaló. Era tarde en la noche cuando escuché pasos en el porche. Me quedé inmóvil, escuchando cómo se acercaban a la puerta principal. Mi corazón latía con fuerza mientras me deslizaba hacia la ventana y miraba a través de las persianas. Jeremías estaba allí, mirando fijamente mi puerta. Por un momento, pensé que iba a irrumpir nuevamente, como el día que se metió por la ventana. Pero, en lugar de eso, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre pequeño, deslizándolo por debajo de la puerta. No me moví hasta que lo escuché alejarse, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Solo entonces reuní el valor para abrir la puerta y recoger el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, y sentí un nudo en el estómago al leer las palabras: «Despídete de tu casa». Me senté, sujetando la carta, con la mente en blanco. Esto ya no era solo una broma. Jeremías me estaba amenazando. No podía vivir así. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente, fui de nuevo a la estación de policía. Llevé la carta y expliqué todo lo que había pasado desde la muerte de Max. El oficial en el mostrador me escuchó pacientemente, pero su expresión me confirmó lo que ya sabía: sin pruebas contundentes, había poco que pudieran hacer. Salí de la estación sintiéndome derrotada, pero no iba a rendirme. Empecé a documentarlo todo. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad, esperando que, si Jeremías intentaba algo nuevamente, lo atraparía en el acto. Empecé a llevar un diario detallado de cada interacción, cada amenaza, cada acto de vandalismo. Estaba decidida a construir un caso, sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras tanto, Jeremías no se detenía. Unos días después de la carta, me desperté y descubrí que las llantas de mi auto estaban pinchadas. Las cámaras no captaron el acto, pero sabía que había sido él. Pude verlo burlándose de mí desde el otro lado de la calle mientras llamaba a una grúa para cambiar las llantas. Lucía, por supuesto, no dijo nada. Seguía fingiendo que no pasaba nada, saludándome cada vez que pasaba frente a su casa, como si su hijo no estuviera tratando de arruinar mi vida sistemáticamente. Un mes después de la muerte de Max, el acoso llegó a su punto de ebullición. Era temprano en la noche, y estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un fuerte estruendo en el patio trasero. Salí corriendo, con el corazón en la garganta, solo para encontrar que alguien había lanzado un ladrillo contra mi puerta de vidrio corrediza. El vidrio estaba destrozado, y los fragmentos cubrían la terraza. Atado al ladrillo había otra nota: «La próxima vez serás tú». Sentí náuseas. Esto ya no era solo vandalismo. Esta era una amenaza directa contra mi vida. Llamé a la policía otra vez, con las manos temblorosas mientras explicaba lo que había sucedido. Esta vez, me tomaron en serio. Un oficial llegó en minutos, tomando fotos de los daños y de la nota. Les mostré las grabaciones de seguridad, que capturaban a alguien con una sudadera con capucha huyendo de mi patio, aunque no era lo suficientemente claro como para hacer una identificación positiva. Aún así, el oficial prometió mantener un coche patrulla cerca durante las próximas noches, por si acaso. No era mucho, pero al menos era algo. Los siguientes días fueron silenciosos, demasiado silenciosos. Jeremías parecía haberse retirado. Y por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Quizás la presencia de la policía lo había asustado. Quizás finalmente se había aburrido y había pasado a otra persona. Pero entonces, una tarde, mientras regresaba de la tienda, vi humo elevándose desde un lado de mi casa. Mi corazón se detuvo. Dejé caer las bolsas y corrí hacia la casa, rezando para que estuviera equivocada. Pero al girar la esquina, vi las llamas. Mi cobertizo estaba en llamas. Grité, corriendo a buscar la manguera del jardín. Pero cuando logré apagar las llamas, el cobertizo no era más que una pila humeante de madera carbonizada. Todo lo que había adentro, herramientas, equipo de jardín, fotos viejas, estaba destruido. Me quedé ahí, mirando la destrucción, con las manos temblando de rabia. Esto era el colmo. Jeremías había cruzado una línea, y no iba a permitir que se saliera con la suya. A la mañana siguiente, llevé toda la evidencia que había reunido, las cartas, las grabaciones de seguridad, el diario que había estado escribiendo,
y volví a la estación de policía. No me iría hasta que tomaran cartas en el asunto. Me senté en la sala de espera lo que parecieron horas antes de que un detective finalmente accediera a reunirse conmigo. Le expliqué todo, detallando la escalada de comportamiento de Jeremías en los últimos meses. El detective escuchó atentamente, tomando notas mientras hablaba. Cuando le mostré el video de la persona corriendo fuera de mi patio después de lanzar el ladrillo, hizo una pausa. Podríamos obtener algo de esto, dijo, examinando el video con detenimiento. No es la mejor calidad, pero es suficiente para iniciar una investigación. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, Jeremías finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. En las semanas siguientes, la investigación policial avanzó. Entrevistaron a Jeremías, pero por supuesto, él lo negó todo. Lucía, como era de esperarse, lo defendió, insistiendo en que su hijo estaba siendo injustamente acusado. Pero las pruebas empezaban a acumularse. Las grabaciones de seguridad, junto con las cartas y el patrón de acoso, fueron suficientes para construir un caso. Luego, una noche, recibí una llamada del detective. Habían arrestado a Jeremías, pero no fue por el incendio del cobertizo, las amenazas ni siquiera el vandalismo. Fue por algo mucho peor. Jeremías había sido sorprendido intentando entrar a la casa de otro vecino. La policía lo había atrapado en el acto. Y cuando registraron sus pertenencias, encontraron evidencia que lo vinculaba con una serie de robos en el vecindario. No solo me había estado acosando a mí, había estado aterrorizando a toda la comunidad. Me quedé en shock. Sabía que Jeremías era peligroso, pero no me había dado cuenta de la magnitud de sus crímenes. Finalmente, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. La mañana siguiente al arresto de Jeremías, me paré en mi patio trasero, donde antes estaba mi cobertizo. Los restos carbonizados eran un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida en solo unos pocos meses. Mi pequeño y tranquilo hogar se había convertido en un lugar de miedo, tormento y violencia, todo gracias a una sola persona. No se trataba solo de las pérdidas materiales, el cobertizo, el jardín, Max, sino de la seguridad que había perdido, de cómo todo había sido arrancado por el acoso implacable de Jeremías. Mientras caminaba por el patio, mi mente vagaba hasta el día en que me mudé. En aquel entonces, estaba llena de esperanza. Pensé que esta casa sería un nuevo comienzo, una oportunidad después de dejar atrás una relación tóxica y un trabajo estresante. Ahora sentía como si solo hubiera cambiado un infierno por otro. Pasé el día limpiando los restos del cobertizo, intentando salvar lo poco que podía. La mayoría se había ido, quemados sin posibilidad de reconocimiento. Encontré algunas herramientas calcinadas y ennegrecidas, pero nada de verdadero valor. Mientras trabajaba, no podía evitar preguntarme cuánto más de mi vida había destruido Jeremías sin que yo lo supiera. ¿Había revisado mis cosas antes? ¿Había estado en mi casa cuando yo no estaba, espiando y planeando su próximo movimiento? Me hizo estremecer. Instalé las cámaras demasiado tarde para capturar la mayoría de sus acciones. Pero saber que al menos tenía algo de prueba ahora me daba un pequeño alivio, aunque no cambiaba el hecho de que durante meses él había logrado aterrorizarme sin enfrentar consecuencias. Más tarde ese día, alguien llamó a mi puerta. Por un segundo, mi corazón se aceleró. Pero al mirar por la mirilla, vi que era el detective que había estado trabajando en el caso. Abrí la puerta, y me dio una sonrisa comprensiva. Buenas noticias, dijo. A Jeremías le negaron la fianza. No irá a ningún lado por ahora. Solté un largo suspiro, sin darme cuenta de que había estado conteniéndolo. Finalmente, algo de justicia. Gracias, dije, con la voz temblorosa pero aliviada. Hay más, continuó. Encontramos algunas cosas cuando revisamos su teléfono, evidencia de que estaba planeando entrar a tu casa. Tenía fotos de tu hogar tomadas a diferentes horas del día, notas sobre tu rutina. Parece que el incendio solo fue el principio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que era peligroso, pero escuchar que había estado planeando algo peor me revolvió el estómago. El detective me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara si necesitaba algo más. Le di las gracias de nuevo y cerré la puerta, apoyándome contra ella en busca de un poco de apoyo. Jeremías había estado más cerca de destruir mi vida de lo que había imaginado. En los días posteriores a su arresto,
comencé a darme cuenta de cuánto había cambiado el vecindario durante su reinado de terror. No había sido la única persona lidiando con su comportamiento espantoso. Algunos de los otros vecinos empezaron a acercarse a mí, contándome sus propias historias. Al parecer, Jeremías tenía una larga historia de intimidación y acoso. Incluso antes de que me mudara, había vandalizado otras propiedades, acosado a otros vecinos, y sin embargo, nadie había hecho nada al respecto. La gente tenía demasiado miedo o simplemente no quería involucrarse. Empecé a sentirme enojada, no solo con Jeremías, sino con todo el sistema que había permitido que esto continuara por tanto tiempo. ¿Por qué nadie había hablado antes? ¿Por qué tuvo que llegar a un extremo tan grave como incendiar mi cobertizo para que lo arrestaran? No había sido la primera persona a la que había atormentado, y dudaba que fuera la última. Con el pasar de las semanas, intenté regresar a la normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Mi hermoso jardín estaba destrozado. Y cada vez que salía, medio esperaba ver a Jeremías acechando entre las sombras. No podía deshacerme de la sensación de que todavía me estaba vigilando. Incluso desde la cárcel. Sabía que era irracional, pero después de todo lo que había pasado, era difícil volver a sentirme segura. Traté de enfocarme en el trabajo, pero incluso eso se volvió complicado. Cada vez que escuchaba un ruido afuera o veía una sombra por el rabillo del ojo, mi corazón se aceleraba. Empecé a revisar 2 veces las cerraduras de puertas y ventanas, incluso a plena luz del día. Sabía que Jeremías ya no podía hacerme daño físico, pero el impacto mental de vivir bajo constante amenaza había dejado una marca. Una tarde, mientras estaba en la sala, noté un coche que pasaba lentamente frente a mi casa. No era la primera vez que lo veía. De hecho, ya lo había visto varias veces en los últimos días. Se detenía lo suficiente como para parecer sospechoso antes de acelerar y alejarse. Al principio intenté ignorarlo, pensando que probablemente era alguien perdido o simplemente curioso. Pero cuando volvió a suceder, empecé a preocuparme. Apunté el número de la matrícula y llamé a la policía. Me aseguraron que lo investigarían, pero pude notar que no lo tomaban muy en serio. Después de todo, Jeremías estaba en la cárcel. No podía ser él, ¿verdad? Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada sonido lejano de un motor me ponía tensa. Seguía pensando en el coche que había estado rondando mi cuadra. ¿Y si era alguien relacionado con Jeremías? ¿Y si su familia estaba tratando de intimidarme? Sabía que Lucía aún vivía al lado. Y aunque no me había molestado mucho desde el arresto, no confiaba en ella. Siempre había defendido a Jeremías, sin importar cuán horrible fuera su comportamiento. Había excusado cada cosa que él me había hecho. ¿Por qué no intentaría ahora vengarse? Unos días después, el coche volvió a aparecer. Esta vez, se estacionó al final de la calle. No podía ver quién estaba dentro, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Llamé al detective y le expliqué la situación. Acordó enviar una patrulla para que pasara por el vecindario con más frecuencia. No era mucho, pero era mejor que nada. A medida que se acercaba la fecha del juicio de Jeremías, empecé a recibir cartas anónimas. Siempre estaban escritas a máquina y sin remitente, pero el contenido era claro, quien las enviaba intentaba asustarme. La primera era simple: retira los cargos o si no. Llevé las cartas a la policía, pero no pudieron rastrear de dónde provenían. Sospechaba que Lucía estaba detrás de ellas. Había estado en silencio desde el arresto de Jeremías, pero podía verla observándome desde su porche cada vez que salía de casa. No me sorprendería que intentara intimidarme para que me echara atrás. Siempre había consentido a Jeremías, tratándolo como si nunca pudiera hacer nada malo. Me imaginaba a Lucía sentada en su mesa de cocina, escribiendo amenazas con esa misma sonrisa de satisfacción que solía mostrar cuando defendía a su hijo. A pesar de las cartas, me negué a rendirme. Había pasado por demasiado para renunciar ahora. Quería que Jeremías enfrentara la justicia, no solo por lo que me había hecho, sino por todo lo que había hecho pasar al vecindario entero. El día del juicio llegó, y sentí una mezcla de miedo y alivio. Jeremías enfrentaba varios cargos, no solo por el acoso y los daños que causó a mi propiedad, sino también por otros allanamientos y delitos que la policía había relacionado con él. Mientras estaba sentado en la sala del tribunal,
Sentí el peso de todo lo que había soportado, la ansiedad, el miedo, la impotencia. Todo había conducido a este momento. Jeremías estaba al otro lado de la sala, con una expresión vacía. Para alguien que había causado tanto dolor, parecía extrañamente indiferente. No pude evitar sentir asco, incluso ahora, no parecía importarle lo que había hecho. Cuando la fiscalía presentó las pruebas, incluidas las grabaciones de mis cámaras de seguridad y las cartas que había recibido, sentí una pequeña satisfacción. Finalmente, todo lo que había hecho estaba expuesto. El jurado podía ver la magnitud de sus acciones. Esta vez, no había forma de que escapara de las consecuencias. Lucía estaba sentada detrás de él, con el rostro torcido de rabia. Me fulminó con la mirada durante todo el juicio, como si yo fuera el acusado. Aún no podía aceptar que su hijo preciado no era la víctima aquí. Evité mirarla, concentrándome en el hecho de que finalmente se estaba haciendo justicia. Al final, Jeremías fue declarado culpable de varios cargos. El juez lo sentenció a varios años de prisión. Y cuando escuché el veredicto, sentí una ola de alivio recorrerme. Se había terminado. La pesadilla que me había atormentado durante meses finalmente había llegado a su fin. Al salir de la sala del tribunal, podía sentir la mirada de Lucía sobre mí, pero no me importaba. Había ganado. Jeremías estaría tras las rejas, y por fin podría comenzar a reconstruir mi vida. En los meses siguientes, poco a poco empecé a sentirme normal otra vez. Volví a plantar mi jardín, reparé los daños en mi casa e hice mi mejor esfuerzo por seguir adelante. No fue fácil. Las cicatrices que Jeremías dejó, tanto físicas como emocionales, tomarían tiempo en sanar. Pero con él fuera, al fin podía empezar a sentirme seguro de nuevo. El recuerdo de Max permanecía conmigo. Lo extrañaba todos los días, pero sabía que había hecho todo lo posible por honrarlo al enfrentarme al monstruo que me lo arrebató. Y en cuanto a Lucía, casi no la veía. Se mantenía al margen, probablemente humillada por la condena de su hijo. Eventualmente, me enteré por rumores que se había mudado. Por primera vez en meses, podía respirar. Con Jeremías en prisión y Lucía fuera, mi casa ya no se sentía como un lugar de miedo. Había tomado tiempo, pero había recuperado mi espacio. No era el nuevo comienzo que había imaginado cuando me mudé por primera vez, pero en cierto modo, era un nuevo inicio, uno que había ganado a pulso con resiliencia y determinación. La oscuridad que había nublado mi vida por tanto tiempo se había disipado. Y por primera vez, finalmente podía mirar hacia el futuro sin miedo.